Bienvenidos a Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida. Comenzamos. Muy buenas a todos, estamos aquí en Psicoalmería con nuestro compañero, el psicólogo sanitario Pablo Rueda. Juan Alberto, ¿qué tal? Y yo, Alberto Feria. Y el tema del día de hoy veníamos a presentar dos temas de actualidad, principalmente con la llegada del Black Friday y con la campaña navideña, que sería pues el FOMO, o el miedo a perdérselo, y por otra parte redes sociales, cómo afectan a los menores de edad, tanto como creadores como consumidores de contenido. ¿Qué te parece, Alberto, si empezamos explicando qué es el FOMO? Bueno, el FOMO viene del inglés, ¿no? De las siglas Fear of Missing Out, que es el miedo a perderse algo, ¿no? Y este miedo al final se produce cuando todos vemos como el grupo, ¿no? La gran masa de gente de la sociedad se dedica a comprar una serie de artículos, ya relacionándolo con el Black Friday, y al final nosotros sentimos esa necesidad de comprarlo porque lo está haciendo la gente. ¿Y en qué se basa esa necesidad? En el miedo a perdérmelo, porque son ofertas que solo pasan una vez. ¿Qué pasa si yo no acudo a la oferta y todo el mundo sí? Entonces eso despierta en nosotros un sentimiento de urgencia, una necesidad de comprar, de la cual no es real, ¿no? Es una situación que nos está forzando el contexto, pero al final nosotros sentimos esa necesidad y actuamos impulsivamente. Efectivamente. Además, se pueden ver varios mecanismos psicológicos que mantienen esta necesidad que es artificial, es irreal y está montada, está creada en estos contextos, pues principalmente antes de la llegada de la campaña navideña o de los regalos de Navidad. Podríamos empezar hablando, por ejemplo, de los circuitos de dopamina. Son grandes mantenedores de estas conductas. Cuando una persona compra un producto del cual ella siente que está obteniendo un beneficio extra, al final se están liberando grandes cantidades de dopamina y al final actúa como un reforzador a la conducta que se estaba realizando. También podríamos encontrar tanta impulsividad, ¿no?, de estas conductas. Sí, al final no nos basamos en la necesidad, nos basamos en el miedo a perdernos algo precisamente, y entonces no actuamos racionalmente, actuamos guiados por la impulsividad de no quedarnos sin algo que es tan codiciado que lo quiere todo el mundo. Entonces, todo esto se junta con la dopamina, como tú has dicho, y al final se refuerza en esta serie de conductas. Llegamos a un momento donde no compramos por necesidad, no nos atrae la publicidad porque necesitemos ese artículo, nos atrae esa oferta. El gancho es que nos vamos a ahorrar un dinero y entonces tenemos que aprovecharlo el ya y ahora. Y al final todo esto se reduce en compras compulsivas y muchas veces lo hacemos guiado por los que vemos, sobre todo en redes sociales. Al final nos están constantemente bombardeando con información y no somos muchas veces conscientes de que lo que nos están creando es una cierta necesidad. Claro, y hablando de redes sociales, también podríamos encontrar un fenómeno de presión social. Realmente una persona que pudiera estar indecisa con respecto a las compras navideñas puede incluso verse precipitado en la decisión si ve que todo el mundo, o gran parte de su contexto, pues está tanto publicitando este fenómeno, estas compras, comprando, renovando grandes artículos de gran coste, como los ordenadores, ¿no?, que en una época... Teléfonos móviles. Realmente existe también esa presión social, ¿no? Sí, al final, ten en cuenta que las redes sociales tú las ves en un momento a lo mejor que no es el mismo en el que la persona lo sube. Al final estás comparando tu vida entre bastidores, ¿no?, con el escaparate, ¿no?, que está haciendo alguien, porque al final solo subimos lo que queremos que los demás vean, solo subimos lo que creemos que va a ser bien recibido, que creemos que nos podemos sentir orgullosos, y al final eso, cuando lo ve otra persona, lo puede estar viendo en un momento donde esa persona no se siente realizada y al final explota esa debilidad, ¿no? Y una cosa que han venido a transformar las redes sociales y que realmente no somos conscientes de ello es que antes
Las compras por comparación, por ejemplo, Sí. se hacían comparándote con un número limitado de personas que eran tu entorno, ¿no? Al final te comparabas con menos gente. Ahora en las redes sociales al final te comparas con una cantidad de gente todavía mayor, ¿no? Y esa necesidad se multiplica. A lo mejor ves una historia en Instagram, ¿no? Y despierta una necesidad en ti que tú no sabías ni que tenías, y es simplemente por el hecho de compararte con la otra persona. No es una persona cercana a ti, una persona que ves más o menos con tus necesidades, y oye, ¿por qué ella tiene eso y yo no? ¿No? Y al final, básicamente en eso se basan las campañas publicitarias de ahora, que se dedican a reclutar influencers, ¿no? Para publicitar ciertos productos. Al final buscan un perfil de persona que vaya a llegar a mucha gente, y no que vaya a llegar a mucha gente por ser una persona admirada ni nada, no, sino por ser común, porque tú te puedas identificar con ella, ¿no? Y entonces al final te genera una necesidad una persona que es parecida a ti. Y esa es una de las necesidades más fuertes, ¿no? Para comprar, el ver que lo necesitas. Efectivamente. Al final, esas pequeñas preguntas también, ¿no? Que nos hacemos a diario antes de hacer cualquier compra, tal como si lo necesito, si es un mero capricho, pues con esta presión, ¿no? Pasan por alto, ¿mente? Pues entre urgencia que existe para la compra, este impacto social o de promoción de esos productos que además te van a salir expresamente lo que llevas buscando en tu móvil, claro, casualmente, va a tener mucha estrategia realmente esta clase de compras para llegar a la persona adecuada y que haga compras pues que pueden no ser las más adecuadas para sus necesidades. De hecho, date cuenta de que en los últimos años, al principio, el Black Friday era solo un día, ¿no? El último viernes de noviembre. Claro. Y ahora ya empiezan con las ofertas previas al Black Friday. ¿Por qué? Para generarte todavía más que la necesidad, ¿no? Que eso que te crean de necesidad artificial, ¿no? Ese sentimiento de necesidad artificial, se mantenga en el tiempo. ¿Por qué? Porque al final tú un día puedes resistir, 2 días tal vez, pero 3, sigue la misma oferta. ¿Y si ya en el cuarto no la hay? Claro. Y entonces acabas cayendo por el hecho de simplemente haberlo pensado tantas veces que te acabas convenciendo. Al final, la publicidad es eso. A lo mejor ya no busca ni que lo compres, sino que hables de su producto, sino que te pienses, te imagines con él, quieras comprarlo, aunque no lo hagas, pero ya está ahí. Ya es una marca que se te ha quedado para otras veces, ya es un aparato, si es tecnológico, que ya puede que pienses necesitar en futuras veces. Afecta a muchos niveles. Correcto, y al final es como que lo han ido ampliando en el tiempo ese periodo de oferta, para que si no cae el día 1 tengas más probabilidades de caer el día 2. Y que si no cae el día 2, pues ya te lo pienses el día 3. Y así vayas viendo hasta que dices, ostras, pues lo mismo me quedo sin esa oferta. Porque además son muy inteligentes, en plan, juegan a cambiar ofertas. Es decir, ponen una oferta un día y al día siguiente esa oferta desaparece. Lo cual a ti ya te genera cierta ansiedad, decir, madre mía, mira lo que ha pasado con esta oferta que antes estaba, esta que todavía se mantiene, lo mismo deja de estar. De hecho, me llama hasta la atención en Amazon las ofertas flash que te dice hasta los minutos que le quedan hasta que desaparezca. Claro, si al final es eso, es generar necesidad con urgencia. Lo revuelves todo y al final es el cóctel perfecto para las compras que no necesitas. Claro, también juegan a un nivel muy emocional con las personas, en el sentido de buscar ese capricho que pueda venir, porque también viene acompañado pues, de muchas otras campañas de las personas que date ese capricho, ¿no? O estas son las fechas para gastar. Correcto. Se forma un cóctel en el que tú necesitas ya gastar dinero. Tienes que gastar, tienes la cartera que te está quemando. Al final, no es casualidad que sea justo antes de Navidades. Claro. Podían haber elegido otra fecha del año y eligieron noviembre. ¿Por qué? Porque no es diciembre precisamente, es decir, tu cabeza no relaciona que sean ofertas de Navidad. No, porque en Navidad no hay ofertas, todo lo contrario, en Navidad te va a salir más caro que ahora. Es decir, te están premiando ser previsor, que se supone que el ser humano tiene que ser previsor si se quiere aprovechar de ciertas ofertas. Y como en Navidades todos nos vemos obligados a regalar, hay mucha gente que adelanta sus compras ahora en noviembre.
Sí, de Navidad. Muy buen punto. Entonces se aprovechan de la necesidad que genera la Navidad, ¿no? Y al final todo esto, vivimos en una sociedad consumista por naturaleza. No es tampoco casualidad de que cada vez haya ofertas antes, se ponga el alumbrado navideño antes. Al final todo esto son pequeñas cosas que invitan al consumo. De hecho, hay muchas ciudades donde las calles iluminadas son las calles que más comercios tienen. Las calles iluminadas con luces de Navidad. ¿Por qué? Porque al final tú vas pasando por esa calle y te recuerda que estás en una época donde lo común es regalar y aumenta el consumo. Entonces hay muchas asociaciones de comerciantes que incluso el ayuntamiento de esas localidades no pone luz, no pone alumbrado y ellos pagan en conjunto para poner alumbrado. Y cada año se adelanta antes. Al final, lo único que hacemos constantemente es reforzar esa necesidad de comprar sin necesidad, porque no es algo que necesitemos, pero sí que va directamente a la parte emocional nuestra, como tú bien has dicho. Pablo, y a nuestros espectadores, ¿qué podrías decirle para aquellas personas pues, que estén pensando sobre estas compras o sobre cómo reducir la impulsividad? ¿Qué podríamos decirle a esas personas? Bueno, pues yo creo que sobre todo lo más importante es parar. Parar e intentar abstraerse de la situación y ser consciente de que son ofertas, es cierto, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto necesitas esa oferta? ¿Es cierto que es una necesidad que tengas ahora o una necesidad que tendrás más adelante? ¿O es una necesidad que te han generado? Claro. En plan, es importante sobre todo pararse e intentar elegir desde la pregunta de, oye, si no existiera la oferta, yo tendría la necesidad de comprar esto. Porque puede que descubras que sí tenías la necesidad y entonces sea una buena compra, Claro. pero puede que descubras que no y sea una compra que nunca vas a sacar el provecho que el precio vale, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa muy a tener en cuenta. ¿Tú qué piensas, Alberto? Hombre, pienso que realmente sí, que una persona se tiene que parar y que debe de pensar, obviamente, ante cualquier cosa de esta. No se trata de demonizar claro. cualquier fenómeno que pueda ocurrir, que parece que cuando hablamos también, ¿no? Los psicólogos, todo es malo, las redes sociales son malos, todo es malo. No. Pero sí que es verdad que debemos de pensar también de si es algo que es útil para nosotros, como tú comentas, o si va a ser algo, pues... impulsivo al final. Impulsivo, efectivamente, de lo que al final te puedes incluso arrepentir de pensar ¿por qué compré yo esto? O yo realmente no necesitaba cambiar de móvil. Que al final el ser humano es así, por naturaleza. En plan, nos ponen una cosa que creemos necesitar y si tú piensas que la necesitas, la vas a comprar, porque ¿cómo te vas a quedar sin ella? ¿No? En plan, sería poco inteligente. Entonces, se aprovechan de sentimientos muy humanos. Claro. En el sentido de generar esa urgencia, como ya hemos dicho. Y aparte de eso, el cerebro funciona como con la incertidumbre, ¿no? En plan, no le gusta, ¿no? Pero al final somos curiosos. No te gusta, pero oye, ¿y si sí? ¿Sabes? Entonces muchas veces todas estas ofertas se basan en reforzar esa impulsividad del ¿y si lo compro qué? ¿No? En plan, voy a probar. Si la gente lo tiene, pues será bueno, ¿no? Entonces se aprovechan muchas veces de generar ese sentimiento que al final es humano, ¿no? De no quedarte fuera del grupo, es que si lo tiene la gente, pues yo también lo quiero, aunque no lo necesite. Efectivamente. ¿Sabes? Porque si lo tiene todo el mundo, pues algo bueno tendrá. Y esa incertidumbre del algo bueno tendrá, pues yo quiero ver lo que... Quiero sentirlo, quiero saber si es tan bueno como dicen, ¿no? Y entonces muchas veces ya no es solo la urgencia mezclada con la necesidad, es ese, madre mía, si todo el mundo lo tiene, ¿por qué yo no lo voy a tener? ¿Tan bueno será? Entonces, es complejo. Todos los mecanismos que subyacen la publicidad están muy bien estudiados. Efectivamente. Realmente eso, para finalizar, señalar eso, que realmente no es casualidad que te vayan a salir los anuncios de las cosas que tú vayas a buscar o que hayas buscado anteriormente, que hay personas, grandes equipos detrás y multinacionales esperando que tú llegues a las ofertas que justamente necesitas y que van a estar intentando presionarte de muchas maneras pues para que llegue al público adecuado. Al público objetivo. Efectivamente, así que como comentaba nuestro amigo Pablo,
Sobre todo, damos un par de vueltas antes de hacer esta clase de compra. Puede ser una decisión demasiado impulsiva de la cual nos podemos arrepentir. Correcto. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Paintball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Hergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Hey, Bueno, hola Pablo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo así con Almería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Almería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos, mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. De acuerdo, pues continuamos con nuestra siguiente parte del programa relacionada con menores de edad y el uso de redes sociales. Tenemos que señalar que los menores, el acceso a internet cada vez es más temprano. Correcto. También la edad de tener un primer móvil, lo podemos ver que también se está adelantando cada vez más y eso puede traer muchas consecuencias, tanto de acceso a contenido sin verificar por parte de los padres, ansiedad social asignada a menores que no les debería de corresponder principalmente en su rango de edad. Sí, al final lo que estamos viendo con los menores y las redes sociales pues es sobre todo un uso muy precoz, ¿no? Cuando ellos no están preparados, todavía no tienen esas habilidades para enfrentarse a las redes sociales, se sumergen en ellas y al final todo el contenido que les llega les refuerza cada vez más meterse más dentro de ellas. Y es una etapa de la vida donde somos muy manipulables, ¿no? Muy moldeables, ¿no? Y entonces como que todo nos va a impactar más y vamos a ser más susceptibles de ser víctimas de ciertos comportamientos en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que tú has señalado bien antes, de acceder a ciertos contenidos que no nos corresponden por edad, por salir del control parental, ¿no? Porque al final, ¿hasta qué punto
un padre puede controlar todo lo que ve su hijo en redes sociales? Es muy complicado, ¿no? Claro. Entonces, es una tarea difícil de por sí Ujú. y al final el niño no tiene las habilidades todavía para autorregularse. Y yo creo que muchos de los problemas que has señalado tú ahora, de que estamos viendo como hay ciertos problemas de adultos que se están viendo en niños, vienen por ahí al final. Los estamos haciendo madurar en unos aspectos muy pronto, Ujú. ¿no? Y descuidamos otros, ¿no? Y al final los vuelve vulnerables. Efectivamente. Estaremos hablando principalmente de niños como consumidores Correcto, de sí. contenido. Cabe señalar que si el control parental, incluso llevado bien a cabo por parte de un padre, bueno, puede impedir, ¿no? que un niño pues, tenga o no tenga acceso a varias páginas de pornografía o páginas bueno, de violencia explícita, de diversos canales de YouTube que pudieran estar filtrados por rango De edad. de edad y de contenido. Sí que es verdad que hay un contenido que pasa por debajo del radar, que son estos contenidos que puedan desarrollar diversas patologías en el futuro, como por ejemplo contenidos relacionados con uso de maquillajes a tempranas edades, típicamente de adultos. Correcto. De adultos. Al final todo eso se relaciona con baja autoestima, lo que Claro. has señalado. Al final una imagen personal y real, ¿no? La que se proyecta de gente de tu edad, tú te comparas. Al final es humano compararse, más cuando somos niños, ¿no? Sí. Y te comparas con gente que ya se maquilla cuando tú no, obviamente, vas a ver una diferencia. Es un ejemplo, al final son otros que promueven un estilo de vida también irreal, como por ejemplo de grandes lujos, de viajes, de probar cosas caras, reviews de aparatos electrónicos también muy caros. Pueden despertar necesidades tempranas dentro de los niños y pueden derivar fundamentalmente una dependencia emocional tanto del móvil por efecto de dopamina como una evolución conjuntamente con ese mundo irreal. Tú dices que, corrígeme si me equivoco, como que aumenta el consumismo, ¿no? Temprano en niños, ¿no? Los vuelves como adictos a un estilo de vida que no se corresponde con el que pueden llevar por la edad que tienen, ¿no? Entonces se vuelven más consumistas, más superficiales, ¿no? Pues básicamente es lo que pasa con los adultos, solo que al final los adultos tenemos una cierta estrategia, unas ciertas herramientas que ya hemos desarrollado por la madurez, ¿no? Que nos hacen tener más capacidad de protección ante esa exposición. Los niños todavía tienen menos que nosotros y al final pues son más susceptibles y suelen tener ciertos problemas a la hora de enfrentar las redes sociales cuando tienen un acceso muy temprano a ellas. Pero bueno, también podemos hablar de los niños como creadores de contenido, ¿no? Que es la otra parte de la ecuación, porque al final lo que se busca para que enganche a los niños son niños, porque al final los niños se tienden a comparar con gente de su edad y no hay nada más poderoso que ver que alguien de tu edad lo hace y tú no. Entonces también está el rol del niño que crea ese contenido. Sí, incluso un paso más allá, bueno, a las personas pues que les parece curioso, les parece gracioso ver a un niño pues hablando, ¿no? de cosas de adultos o enseñando cosas típicamente de adultos. He utilizado el ejemplo de maquillaje porque hay algunos casos sonados, ¿no? Sí. Y bueno, me llama la atención bastante cómo adoptan roles o comportamientos pues, típicamente de personas adultas o incluso tienen esas necesidades o intereses que al final pues, no solamente que no se correspondan, es que cuando se despiertan esos intereses, los intereses anteriores o típicos de descubrir el mundo y de construir una identidad propia en base a su ambiente, se dejan de lado. Eso es realmente el problema, que se puede llegar a construir una persona, porque al final aprendemos de nuestro entorno, en base a redes sociales que son, pues, pueden llegar a ser muy tóxicas en muchos aspectos por promover estilos de vida que no son
están basados en tener cosas y en hacer cosas interesantes más que en valores. Sí, al final también estamos viviendo una época donde los niños crecen con una identidad como todos muy, muy iguales, ¿no? Es decir, si nos damos cuenta, se pone un tipo de peinado de moda y todos los niños tienen ese peinado. De hecho, destacan los que no. Es decir, los que no son señalados por no llevar ese peinado, ¿no? O, por ejemplo, ahora la moda de los patinetes eléctricos, ¿no? Hay una moda exagerada de niños que no tienen un conocimiento todavía para llevar un patinete eléctrico por las normas de circulación, se exponen a riesgos muy altos y al final estamos viendo cómo la gran mayoría de ellos tienen acceso a un patinete eléctrico sin ningún control. ¿Qué pasa? Que eso al final los niños se comparan unos con otros. Oye, si uno tiene el patinete, ¿por qué yo no? Y al final volvemos otra vez a lo mismo, lo que tú has dicho. Le estamos dando unas responsabilidades que no les corresponden, le estamos exponiendo unos riesgos para los que no están preparados y al final todo esto nace de niños creadores de contenido, niños de su edad que hacen ver que eso es lo normal, que eso es como debe de ser. Sí, al final a través de la socialización entre ellos, bueno, hay muchos ejemplos, también niños de 10 años papeando. También. ¿No? Bueno, al final yo creo que es responsabilidad también de los padres velar por el correcto uso de estas cosas nuevas que están saliendo y que realmente no se sabe exactamente qué impacto van a tener. Concretamente con el caso de las redes sociales, parece, bueno, la psicología viene advirtiendo desde hace mucho que los niños que hacen uso de redes sociales y especialmente de internet y consumen mucho contenido, se está viendo que acaban presentando menor coeficiente intelectual. Ten en cuenta que al final también estamos hablando de una etapa del neurodesarrollo, ¿no? Claro. Es cuando el cerebro es más plástico, cuando se definen muchísimas cosas relacionadas con el control de impulsos en el cerebro y al final todo esto va directamente ahí. Por ejemplo, la inmadurez del córtex prefrontal que se suele relacionar con problemas de TDAH en niños va muy por ahí, en el sentido de que al final el infinite scroll down, que es está en la mayoría de redes sociales no parar de mirar. Tú sigues bajando para abajo y te siguen saliendo más y más y más vídeos. Eso es lo que genera al final en los niños sobre todo, es un bajo control de la impulsividad. ¿Por qué? Porque este vídeo puede ser interesante, pero ¿y el que viene después? Lo voy a hacer todavía más. Voy a desperdiciar mi tiempo viendo paso al siguiente. Y el siguiente, pues también interesante. Lo que me llama la atención es que ni siquiera hay un pensamiento, es como tan automático. Sí, pero al final en tu cabeza lo que se interioriza es eso, es la recompensa inmediata. ¿Para qué esperar? ¿Para qué acabar de verlo a ver si me va a ofrecer algo que yo no sé? Si tengo otro, si después de ese tengo 1000 millones más, no tengo necesidad de esperar a saber nada. Si no lo veo en este frame, lo veré en el siguiente. Claro. Y esto al final son pensamientos que, como tú dices, son impulsivos totalmente, no somos conscientes de ellos y al final los niños no tienen desarrollado esa parte de su cerebro. ¿Qué pasa? Ya no se juega como antes se jugaba a lo mejor con juguetes, ya no se inventan una historia, no imaginan nada. Ellos directamente todo es visual, todo está aquí. Pueden bajar todas las veces que quieran, pueden acceder a todos los dibujos animados del mundo, pueden ver lo que quieran. Y al final eso lo que genera es que ellos no tengan la necesidad de imaginar, de crear, ¿vale? Y entonces todo esto al final es una baja impulsividad, porque para crear algo tienes que ser paciente, tienes que darle vueltas, tienes que ver cómo lo va a crear, tienes que dotarlo de un sentido, ¿no? Cuando un niño juega con juguetes, hace una historia y la dota de un sentido para él. Entonces se tiene que esforzar, tiene que pensarlo, tiene que tirar de situaciones que ha vivido, de situaciones que se imagina. En cambio, cuando ellos ven el teléfono móvil, no imaginan nada, prácticamente no piensan, solo ven, solo reciben información, y información muy visual. En plan, al final, y además ahora con la inteligencia artificial, se están creando vídeos directamente que van solamente enfocados a estimular a los niños y a engancharlos completamente. Efectivamente. Si ya es peligroso, realmente al final deben tener estas herramientas porque lo que tú dices no te permiten
a ti como hacer uso de tus capacidades intelectuales, si los adultos no necesitan pensar para hacer un trabajo intelectual, sino que se lo pueden dar a la IA directamente, pero por lo menos han tenido una época de su vida en la que han necesitado de aprender, ya saben hacerlo. Pero un niño que directamente pasa al paso siguiente, que se lo da a la IA, no va a saber redactar un texto largo, una carta, porque no ha tenido esa necesidad. No ha tenido esa necesidad. Al final hablamos de necesidades. Antes, para hacer algo, tú necesitabas hacerlo tú. Claro. Ahora ya no necesitas hacerlo tú. Ahora directamente das una idea y alguien te lo hace. Alguien no, algo. Sí. Entonces, estamos perdiendo en cierta manera esa capacidad de crear, ¿no? Y es un juego peligroso porque el ser humano siempre ha sido creativo. Todo lo que tenemos es por haber sido creativos, por haber sido curiosos, por haber querido siempre dar un paso más esforzándonos, buscando el límite. Ahora ya no hay esa necesidad ni en los niños ni en los adultos, lamentablemente. Entonces, cada vez nos vamos a volver más dependientes, pero es lo que dices tú, las generaciones futuras no han tenido ni una época de su vida donde tengan esa necesidad, ¿no? A ellos directamente se le han dado todo hecho y vamos a tener cada vez más problemas de impulsividad, más problemas de tolerancia a la frustración. Sí, menos coeficiente intelectual También. En la población, por desgracia. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los niños? ¿Les quitamos...? No, yo ¿Todo? creo que siempre hay un término medio. No se puede prohibir todo porque al final lo que generas prohibiendo es el efecto contrario, ¿no? Yo también entiendo que es difícil ser padre, no es fácil, ¿vale? Y sobre todo en una sociedad tan abierta, ¿no? Donde al final tu hijo pasa lo mismo que con los adultos. No se van a comparar con unos pocos niños como antes, se van a comparar con un montón de niños si tienen acceso a las redes sociales, ¿no? Y al final eso dificulta tu labor como padre si quieres marcar unos ciertos límites, porque él se va a tender a comparar como humano, ¿no? Y en esa comparación casi seguro va a salir perdiendo, ¿no? Entonces, ser padre es complicado, siempre lo ha sido y ahora lo es todavía más. Entonces, yo creo que prohibir no es la solución, generaría el efecto contrario. Creo que la tecnología también avanza dotándonos de ciertas herramientas a los adultos que nos hacen más sencillo controlar ese acceso a la tecnología, pero con una cierta supervisión. Creo que ahí es donde también falta mucho por mejorar, pero creo que es a donde hay que agarrarse y sobre todo saber la edad a la que le damos acceso a nuestros hijos a las redes sociales. Creo que si se ha establecido una edad legal, esa edad legal debe ser respetada y deberían hacerse controles que confirmen que la persona que hay detrás de ese perfil no sea un niño con una edad inferior a la que de verdad marca. Porque al final creo que como padre se llega hasta un cierto punto y la legislación tiene que estar ahí y los poderes públicos tienen que estar ahí también. También. Igualmente, yo soy de la opinión de que, bueno, obviamente con el uso de herramientas web y la tecnología nos va a acompañar en nuestros trabajos. Correcto. Sería un problema para un niño negarle el acceso a esta clase de cosas, pero yo sí que matizaría que todo uso debe de ser, por lo menos hasta una edad ya entrada en la adolescencia, sería limitado y controlado, con una cierta supervisión. No es solamente los efectos secundarios que pudieran tener, sino que también hay adultos en redes sociales. Claro. Incluso pueden hacerse pasar por niños y un niño no sabe esa clase de cosas. Como padre, se tiene la obligación también de proteger a un niño, de protegerlo en muchos sentidos. Se sabe, no lo estamos inventando nada, que efectivamente tiene efectos negativos, tanto en depresión, en ansiedad, en menor desarrollo de áreas cerebrales, problemas de perfeccionismo, problemas de dependencia emocional, impulsividad, acceso a redes sociales. Lo tiene ya en adultos. Con niños que pueden construir su entera identidad en torno a esto es todavía peor. No recomendaría yo darle a un móvil a un niño, lo siento, no soy padre,
Así que no puedo hablar con toda la... con Sí, todo pero lo que bueno, supone ser habla padre. desde el punto de vista del psicólogo. Efectivamente, desde el Como punto de vista del psicólogo, no creo que sea bueno darle un móvil a un niño para su libre uso, incluso con control parental. No, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Por eso he puesto el foco en determinadas edades, siempre de inicio, Claro, ¿no? en torno a unos 12, 13 años pueden... Correcto. Y depende del niño, ¿eh? También un padre tiene que conocer a su hijo y puede saber que eso es más contraproducente, dárselo que no dárselo. En plan, hay muchos casos, no se puede generalizar, pero sí que es verdad que habría que poner ciertos límites a la hora, como ya he dicho, en plan, ciertos límites legales a la hora de acceder a ciertos materiales, a ciertas redes sociales. Eso yo creo que debería regularse por ley. Y que haya alguien detrás que supervise que eso es cierto, ¿vale? Y al final todo se basa en eso. Al final vivimos en un mundo tecnológico, al final la tecnología nos va a acompañar siempre, ha venido para quedarse, no hace la vida más fácil, es algo bueno. Entonces tenemos que saber usarla bien, ¿no? Es nuestro deber como padres, yo tampoco soy padre, pero es nuestro deber como adultos enseñar a los más jóvenes que no es la tecnología lo que puede hacerles daño, es el uso que ellos hagan de la tecnología. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, dotarles de esa madurez tecnológica, de decirle, oye, esto no es malo, esto depende de lo que tú hagas con él. Por ejemplo, un coche no es malo, pero un coche llevado de malas maneras puede causar un accidente muy grave, ¿no? Entonces, en la vida todo es eso, ¿no? Todo tiene ciertos riesgos, pero sí que es verdad que lo que nos hace adultos es baremar esos riesgos y saber dónde poner el límite, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que es lo que tú has dicho, va muy asociado a la responsabilidad que tengan los padres. Claro. Y para mí también se nota que un niño que está mirando Instagram todo el día, eso es hacer un mal uso del coche. También. Bueno, sí, es un mal uso de todo en general, porque al final un niño no debería estar directamente en Instagram. Efectivamente. Entonces, bueno, pues Alberto, muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti por invitarme. Y pues también comentar que si tenéis algún problema a nivel emocional o especialmente a nivel de estos de impulsividad, como veníamos comentando con el Black Friday, estaremos encantados de atenderos en Psicoalmería. Es siempre importante señalar que todas las personas a veces podemos necesitar ayuda Por supuesto. a algún nivel. Así que, bueno, Aquí estaremos. aquí estaremos. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias por vernos. Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida.